Mi mejor amigo me robó mi empresa mientras yo luchaba por mi vida en un hospital. Se burló en mi cara y me dejó en la calle con muletas. Pero cometió un error fatal. Olvidó leer la letra pequeña del contrato original, y ese descuido está a punto de costarle su libertad y cada centavo que me quitó. Carlos y yo no solo éramos socios, éramos hermanos de vida. Fundamos Tech Logistics en un garaje, comiendo pizza fría y trabajando 18 horas al día. Yo era el cerebro detrás del software, y él era el rostro, el que cerraba los tratos. Pero el éxito cambia a las personas. O quizás solo revela quiénes son realmente. Todo cambió una noche de lluvia. Un camión perdió el control y embistió mi auto. Desperté 3 días después en una cama de hospital, con tubos por todos lados y una pierna rota. Carlos estaba ahí, sentado junto a mí, con una cara de preocupación que hoy sé que era puro teatro. «No te preocupes por nada, hermano», me dijo apretando mi mano. «Tú solo recupérate. Yo me encargo de la empresa. Firma estos papeles de gestión temporal para que pueda mover los pagos mientras estás aquí». Con la mente nublada por los medicamentos y la confianza ciega que le tenía. Firmé. Ese fue el error más grande de mi vida. 2 semanas después, cuando me dieron el alta y llegué a la oficina en muletas, mi tarjeta de acceso no funcionaba. El guardia de seguridad, un hombre que yo mismo había contratado, me miró con lástima. «Lo siento, señor, pero el director Carlos dio órdenes de que usted ya no trabaja aquí». Entré a la fuerza y lo vi sentado en mi escritorio. Carlos ni siquiera se levantó. Solo me lanzó un sobre con una copia de los documentos que firmé en el hospital. No eran permisos temporales. Era una cesión total de mis acciones por una suma ridícula que nunca recibí. «El mundo es de los astutos, no de los enfermos», me dijo con una sonrisa fría. «Vete a casa a descansar, ya no tienes nada que hacer aquí». Me quedé en la calle, con deudas de hospital y sin el negocio que construí con mi sudor. Pero mientras cojeaba hacia la salida, recordé algo que Carlos, en su arrogancia, había pasado por alto. Un pequeño párrafo que incluí en el código original de la empresa y en los estatutos fundacionales. Carlos me robó la empresa, pero acaba de activar su propia destrucción. Pasé 3 días encerrado en mi apartamento, mirando el techo y procesando la traición. Carlos no solo me había quitado el dinero, me había quitado mi propósito. Pero la autocompasión no paga las facturas, ni mete a los traidores a la cárcel. Abrí mi vieja computadora personal. Carlos creía que al quitarme la oficina me había quitado el acceso a la empresa, pero él nunca entendió cómo funcionaba realmente Tech Logistics. Para él, la empresa eran las paredes y los contratos. Para mí, la empresa era el código. Hace años, cuando redactamos los estatutos con un abogado de dudosa reputación que Carlos eligió, yo insistí en agregar una cláusula de propiedad intelectual intransferible. En ese momento, Carlos se rió y dijo que yo era un paranoico. Firmó sin leer. Esa cláusula decía que si el software principal sufría una modificación estructural, sin la firma digital del programador original, o sea, yo, la licencia de uso quedaba cancelada automáticamente. Y todos los contratos firmados bajo esa licencia serían nulos. Pero necesitaba pruebas de que él estaba operando ilegalmente. Así que, usando una puerta trasera que siempre dejé en el sistema por seguridad, entré al servidor principal. Lo que vi me revolvió el estómago. Carlos no solo estaba dirigiendo la empresa, la estaba saqueando. Había empezado a vender los datos privados de nuestros clientes, más importantes a la competencia. Estaba destruyendo la reputación que me tomó años construir solo para llenarse los bolsillos rápido. «¿Quieres jugar sucio, Carlos?», susurré mientras veía los registros de transacciones ilegales caer en mi carpeta de pruebas. «Entonces vamos a jugar hasta que no te quede nada». Mi plan era simple pero letal. No iba a pedirle que me devolviera la empresa. Iba a dejar que él mismo la hiciera estallar desde adentro, mientras yo preparaba la demanda que lo dejaría no solo en la quiebra, sino tras las rejas. Pero entonces recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía, la secretaria de Carlos y mi antigua aliada. Su voz temblaba. «Tienen que venir rápido». Carlos acaba de citar a los inversionistas para vender la empresa completa mañana mismo. Si Carlos vendía la empresa mañana, el rastro del dinero se perdería para siempre. Tenía menos de 24 horas para detenerlo. Carlos no se quedó a discutir. En cuanto los inversionistas salieron de la sala, su primera reacción fue correr hacia su oficina para intentar borrar los rastros de los servidores. Él pensaba que todavía tenía tiempo de ocultar las transferencias ilegales a sus cuentas privadas. Pero su arrogancia fue su perdición.
Mientras él tecleaba desesperadamente, yo entré a su oficina apoyado en mis muletas, pero no iba solo. Mi abogado le entregó una orden de restricción inmediata y una auditoría forense solicitada por un juez de urgencia. «Apártate de esa computadora, Carlos», le dijo mi abogado. «Cada tecla que toques ahora es un delito federal de obstrucción de justicia». Carlos se levantó, temblando de rabia. «¡Esto es mi empresa! ¡Yo tengo los papeles firmados!», gritaba mientras intentaba manotear los documentos. «Ese es tu error, Carlos», le respondí con calma. «Los papeles que me hiciste firmar en el hospital son nulos, porque yo estaba bajo efectos de sedantes fuertes. Tenemos el reporte médico. No tenías un socio, tenías a una víctima. Y en este estado, cualquier contrato que me obligaste a firmar es basura legal». La cara de Carlos se descompuso. En ese momento se dio cuenta de que no solo perdía la empresa, sino que la evidencia de la venta de datos a la competencia ya estaba en manos de la fiscalía. Él creyó que me había ganado porque tenía los papeles, pero olvidó que en el mundo de los negocios, la forma en que obtienes la firma importa más que la firma misma. Cuando la policía entró a su oficina, Carlos intentó hacer una última llamada, probablemente a su abogado o para mover el dinero, pero ya era tarde. Sus cuentas personales habían sido congeladas, como parte de la investigación por fraude. Salió del edificio esposado, pasando frente a todos los empleados, que esa misma mañana le habían hecho reverencias. El dueño del imperio ahora no. Era más que un delincuente común escoltado a una patrulla. Sin embargo, recuperar la empresa era solo la mitad de la batalla. Tech Logistics estaba en la ruina técnica y los inversionistas me habían demandado por los daños que Carlos causó. Carlos pensó que su dinero lo sacaría de la cárcel en una semana, pero cometió el error de subestimar el rastro digital. Las pruebas que descargué de los servidores no solo mostraban el robo de la empresa, sino que revelaron una red de lavado de dinero que ni yo sospechaba. El juicio fue corto. Al verse acorralado y sin acceso a sus cuentas congeladas, sus abogados lo abandonaron. Carlos fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude federal, falsificación de documentos y robo de propiedad intelectual. El día que dictaron la sentencia, lo miré a los ojos desde la audiencia. Ya no quedaba nada de aquel hombre arrogante en traje de marca, solo un hombre derrotado con un uniforme, naranja que finalmente entendía que la lealtad no tiene precio, pero la traición se paga cara. Recuperar Tech Logistics no fue fácil. La empresa estaba herida, los clientes tenían miedo y las oficinas se sentían vacías. Muchos me aconsejaron vender lo poco que quedaba y retirarme. Pero yo no construí este imperio para verlo caer por culpa de un traidor. Usé la cláusula de seguridad que Carlos nunca leyó para relanzar el software, pero esta vez con una versión 1000 veces más potente que había estado diseñando en secreto durante mi recuperación. Llamé personalmente a cada inversionista que Carlos intentó estafar. «Señores», les dije en una videollamada, «Carlos les vendió humo. Yo les ofrezco el futuro, y como prueba de mi buena voluntad, los primeros 6 meses de servicio serán gratuitos para compensar el mal rato». La respuesta fue masiva. En menos de un año, la empresa no solo se recuperó, sino que triplicó su valor. Sofía, la secretaria que me ayudó, se convirtió en mi nueva directora operativa. Esta vez me aseguré de que cada socio y cada empleado compartiera los mismos valores de integridad. Hoy camino por las oficinas de mi nuevo edificio sin muletas. Mi pierna sanó, pero la cicatriz me recuerda siempre que no debo confiar a ciegas. A veces recibo cartas desde la prisión. Carlos me pide perdón. Me pide dinero para su defensa o simplemente me suplica que retire los cargos civiles. Nunca las abro. Las meto directamente en la trituradora de papel. Mi empresa ahora se llama Imperio Global. Y mientras yo cierro tratos millonarios desde el último piso, el hombre que intentó robarme mi vida pasa sus días, contando las grietas en la pared de una celda.